Muchas veces hemos dicho que esta crisis tiene caras, tiene nombres, tiene emociones, tiene sueños. Por ejemplo, Julia tiene 54 años, vive en Ciudad del Plata y nos decía: trabajé casi 10 años en la misma fábrica. Hoy estoy en seguro de paro como el resto de mis compañeras y mis compañeros. La verdad no sé lo que va a pasar. Tengo 2 hijas, pago alquiler y créanme que la angustia y el dolor que siento no me deja dormir. Este tipo de historias en San José lamentablemente las escuchamos una y otra vez. Es que desde el inicio del presente gobierno, que fue acompañado por el inicio de la pandemia, hemos insistido y advertido hasta el cansancio sobre la profundidad de la crisis en la que fuimos ingresando y hoy definitivamente estamos insertos. Nuevamente en esta instancia y por los argumentos que volvemos a escuchar en esta Cámara, ya parece que vamos a reiterar un inevitable enfrentamiento de relatos que van y vienen a lo sanitario para explicar o justificar el duro momento económico y social que atraviesa nuestra gente. Es evidente que por fuera de dogmas o autoverdades, luego de transcurrido ya un tiempo de despliegue de políticas gubernamentales, al tiempo que la pandemia, por suerte, parece ceder, se empieza a correr la cortina y emergen a la luz los crudos efectos de una crisis que lamentablemente desde muchos ángulos parece consolidarse. Y las cosas no pasan porque sí, señor presidente. Por el contrario, la realidad, por obvio que suene, es fruto del modo en que se administran las distintas instancias y situaciones que atraviesa un país, sean cuales sean. Y esta administración, decisión y responsabilidad sobre el conjunto de las circunstancias, por más extraordinarias que éstas sean, le corresponderá siempre al gobierno de turno. En otras palabras, lo anterior implica un conjunto de acciones y omisiones por parte del gobierno cuando resuelve incidir o no sobre los impactos económicos y sociales que estas circunstancias tienen sobre la población. Desde ya reitero que nuestra intención no es intentar convencer a los que piensen diferentes y practican permanentemente su ejercicio de autoverdad, sino describir algunas de las consecuencias que estos dogmas plasmados en un programa de gobierno, que aún equivocado cuando fue planteado para un país como el nuestro, al ser pensado para el Uruguay y el mundo del año 2019 quedó viejo. Vale decir que ese mundo cambió para siempre desde la llegada de la pandemia y el mundo real, al observar los resultados que ha obtenido, este programa, por lo menos para la mayoría de la gente, está claro que no funciona. Está claro en mi departamento, San José, que no escapa a esta realidad. En ese sentido, nosotros desde el Frente Amplio le hemos solicitado a nuestra intendenta declarar la emergencia social en el departamento. Me voy a tomar unos minutos para describir algunos hechos y consecuencias del mundo real que estas acciones y omisiones han arrojado como resultado. En el mundo real del trabajo en San José, en el 2019 teníamos una desocupación del 6,6%. En el 2020 alcanzó casi el 12%. Y hoy podemos decir que estamos rondando en el entorno del 15% en el departamento. El seguro de paro además tuvo un alarmante pico de 5.300 trabajadoras y trabajadores. Hasta ahora ese número nunca ha bajado de 2.000. Tenemos en el departamento varias empresas muy comprometidas. Hemos hablado en esta sala en más de una vez de estos problemas. Los que traen aparejado las empresas, por ejemplo, del corredor industrial de la Ruta 1, los trabajadores del peaje, últimamente una reconocida empresa a nivel mundial, productora de cannabis recreativo, que se está retirando del país.
En relación a las políticas sociales y de contención en el departamento, por ejemplo, el programa Uruguay Trabaja prácticamente no funcionó en el año 2020 y en el 2021. Tampoco existe desde hace un año el programa Impulsa, programa que intentaba fomentar el éxito educativo. Tampoco se encuentran funcionando los equipos territoriales de atención familiar, ni los servicios de orientación, consulta y articulación territorial, los OCAT. Hubo importantes recortes en el sistema de cuidados, que implica que aquellas personas que necesitan y solicitan hoy asistente personal o asistencia a la vejez no obtengan respuestas. Al mismo tiempo, el programa Jóvenes en Red también dejará de funcionar en este año. En el mundo educativo, a nivel de primaria, se ha visto un notorio recorte de cargos de docentes y no docentes. Existe una importante situación por falta de liquidación de pagos a maestros, por ejemplo en presentismos, en tutorías, etc. Se vivió una situación realmente caótica en los momentos de no presencialidad con respecto a los tickets alimenticios por los retrasos. En secundaria, existe una sensible reducción de cargos a nivel de horas docentes, educadores y auxiliares de servicios, y menos grupos en un clima, además, que está notoriamente enrarecido en la comunidad educativa del departamento. Al día de hoy existen, por ejemplo, docentes sin horas y grupos sin docentes, ya que a agosto aún no se han habilitado las listas complementarias. Todo esto en un contexto, además, como decíamos, que también estuvo marcado por acciones del gobierno que tuvo y tiene que ver, como por ejemplo, con el modo de utilización dado al nuevo mecanismo para el ajuste del combustible, que implicó un aumento de la nafta y del gasoil, golpeando ¿a quién? A las trabajadoras y los trabajadores. Frente a este panorama, ¿a qué se han visto obligadas tantas familias del departamento? A endeudarse a través de distintas tarjetas, a través de distintas financieras, para poder cubrir las necesidades más básicas, con la preocupación y la desesperación que esta situación trae aparejada, cuando se genera el sobregiro en la economía doméstica, la clásica calecita, que se termina pidiendo un préstamo para pagar otro préstamo y así sucesivamente. Entonces, además del desempleo y los cierres de empresas, en aquellos lugares que mantienen su actividad, vemos más y más trabajadores y trabajadoras que, cumpliendo sus horarios y obligaciones, como consecuencia de la disminución de sus ingresos, se ubican por debajo de la línea de pobreza. Hace poco se celebraba de manera poco creíble en un medio extranjero un supuesto ahorro en las cuentas públicas del país, que estarían empezando a cerrar, fruto del ajuste llevado adelante de modo implacable. Pero acá lo único indiscutible es que a los que no les cierran las cuentas es a la gente común que vive en el país. Este declive en los niveles de vida no cayó del cielo, sino que de nuevo tiene su causa en acciones y omisiones de las políticas desplegadas. Hace poco vio a la luz un informe elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Uruguay. En lo que tiene que ver con el departamento de San José, en el mismo tristemente se expone que directamente la pobreza en niños, niñas y adolescentes, si se comparan los años 2019 con el 2020, se triplicó. Sí, se triplicó. Estos son los gurises que para poder sostener su alimentación, entre otros lo hacen gracias a las ollas populares o la variedad de iniciativas solidarias que por suerte abundan en el departamento, señor presidente. Porque este aumento del 4,8% al 14%
Tiene como agravante, además, que San José dejó de ser uno de los departamentos que tenía una menor incidencia al respecto y es donde dicho aumento tuvo mayor peso. Ya nos parece con claridad que los efectos de las baterías de políticas desplegadas que fueron previstas para otro momento histórico, para otro país, empiezan a tener consecuencias muy negativas en cada vez más amplios sectores de nuestra gente. Humildemente nos parece que esta realidad nos ha traído un programa económico tan novedoso como que la política económica está conducida por apellidos como Alfi, y tan moderno que recientemente el expresidente Lacalle afirmó que la agenda del actual gobierno es la misma que en 1990. Estos números dicen mucho y más complican a nuestra gente, que son la cara y el cuerpo de la economía, que vive su vida real en nuestro país y hoy la tiene muy complicada. Y esto, más allá de algunos enojos públicos, en privado lo reconocen algunos integrantes del gobierno, porque ven lo innegable. En Uruguay se está condenando a demasiada gente a sobrevivir. Habrá que recordar entonces, todas las veces que sea necesario, que detrás de los números está la gente. Y que esos números, que parecieran importar más que las personas, nos dicen de dónde venimos y nos avisan hacia dónde vamos. Sinceramente, esperamos que de cara a los duros desafíos que tenemos por delante como país, seamos capaces de reflexionar colocando a la gente como centro de las decisiones a tomar, porque lo cierto es que cuando pasen los debates, lo único que queda es la realidad. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.